Buenos días, vamos a tomar hoy el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versos del 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, alguien les dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy refiere 3 encuentros de Cristo durante su viaje hacia Jerusalén. Posiblemente han tenido lugar en tiempos diferentes, pero el evangelista Lucas nos los presenta juntos porque hacen referencia precisamente al mismo tema, el seguimiento del Señor, las condiciones para seguir al Señor. Le dijo uno: «Te seguiré a donde vayas». Y Jesús le dice: «Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza». Era como decirle: antes de decidirte, calcula bien las consecuencias. Jesús no quiere engañar a nadie. Los hombres políticos prometen mares y montes y ríos donde no hay posibilidades de ríos antes de las elecciones, reservándose a hablar de dificultades solo después de haberse asegurado el voto. Jesús hace exactamente lo contrario. Seguir a Cristo debe ser una elección en libertad. Nadie podrá nunca decir haber sido engañado por Cristo. En el segundo encuentro, Jesús mismo quien hace la invitación a seguirlo. Le dice: «Sígueme». Y esta persona respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Y él le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete y anuncia el reino de Dios». En otra ocasión Jesús afirma con fuerza el deber de honrar al padre y a la madre. Dice además que no es lícito privarles del apoyo material, aunque éste fuera necesario por hacer una ofrenda al templo. Entonces, ¿cómo es de drástico aquí en esta ocasión? Él escudriñaba los corazones y ha visto en la petición una confesión por parte del que ha sido llamado, una indecisión, el deseo de tomarse tiempo. Y esto es muy peligroso. Sus caminos pudieran ya no encontrarse más. Cuando es Dios mismo quien llama, cualquier otro debe pasar a un segundo término, porque primero es el llamado del Señor, y el Señor llama en cualquier momento. Y seguramente si hacemos remembranza a lo largo de nuestra historia, nos damos cuenta que el Señor nos hizo el llamado en diferentes circunstancias, y algunas de ellas las eludimos, algunas de ellas ni siquiera le prestamos suficiente atención. Pero seguramente en la última, nuestro corazón se abrió y aceptó el llamado del Señor. Te seguiré a donde quieras, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia, fue lo que le contestó otro al Señor. Y él le dice: el que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. El seguimiento de Cristo no admite sentimientos, volver a pensar en situaciones del pasado. El labrador que ara el campo, vuelto hacia atrás o mirando hacia atrás, seguramente su surco no quedará muy recto que digamos. Jesús da la misma enseñanza en positivo con otras parábolas, con la parábola del tesoro escondido, por ejemplo, o la de la perla fina. Ni el ciudadano ni el mercader tenían tiempo para calcular o sopesar. A fin de no perder el tesoro, la perla o la perla lo venden todo, sin pensarlo de inmediato, porque saben que es de gran valor. ¿Cómo puede escuchar uno el llamado del Señor y rechazarlo, cuando eso significa la realización plena de mi existencia y la felicidad plena? Es porque estamos mirando hacia otro lugar, porque no sabemos cuál es nuestro sentido de vida, porque no sabemos realmente qué es lo que nos hace felices. Y cuando no sabemos nada,
Cuando andamos como ciegos por la vida, sin saber cuál es el propósito de nuestra existencia, cualquier propuesta es válida. Y sobre todo este mundo que hace propuestas continuas, y que ha vendido que la felicidad es tener fama, dinero o ser admirado, o el placer no es más que los sentidos, y hacer de nuestros sentidos y de nuestras sensaciones físicas un derroche. El Evangelio de hoy es muy claro en ese aspecto y nos enseña a que no debemos cometer el error de relegar a Dios a un segundo plano, anteponiéndolo prácticamente a todo el trabajo, a los negocios, a los deportes, a la familia, a nuestras relaciones de amistad, a las relaciones de noviazgo, a las relaciones sentimentales. No, Dios es primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo, pero primero Dios. No debemos cometer el error de anteponer sistemáticamente lo urgente a lo importante. Hay una cosa verdaderamente importante en la vida, la presencia de Dios en tu vida. Es lo único que te garantizará la felicidad, lo único. Señor, ayúdanos a afinar nuestros oídos para escuchar tu llamado. Ayúdanos a ser radicales, a ver en ti, Señor, verdaderamente lo que eres, el hacedor de nuestra felicidad. Podemos hacer muchas cosas en esta vida. Podemos tener una vocación muy variada. Podemos asumir muchas profesiones. Pero una sola es importante: el seguimiento a Cristo. Por eso, Señor, sea cual sean nuestras situaciones, sea cual sea las elecciones de vida que hayamos hecho o las profesiones que estemos ejerciendo, no permitas que jamás se aparte de nuestra vista lo importante, lo fundamental: seguirte a ti. Ver en ti, Señor, el faro de nuestra existencia y nunca quitar nuestra mirada de ti, porque eso garantizará que nos sintamos plenos y realizados, y al final de nuestras vidas poder decir: Señor, gracias, porque nos sentimos plenos y felices, porque te tenemos a ti y vamos a ti. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.